Cuando hablamos de periodontitis en la nueva clasificación, mencionan la periodontitis ulceronecrotizante y la periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Sin embargo, es importante resaltar que estas dos últimas obedecen más a procesos sistémicos, a enfermedades propias del paciente que se manifiestan con destrucción de los tejidos de soporte dental, pero que para poder llegar a un manejo adecuado, un abordaje de estas, debemos primero tener una resolución de las condiciones sistémicas. Por lo tanto, me enfocaré en hablarles de la periodontitis como tal. Cuando vamos a definir el caso de periodontitis, debemos tener presentes tres condiciones o tres variables. La primera es una pérdida de inserción clínica. La pérdida de inserción clínica dada por periodontitis se toma o se asume determinando primero que todo la profundidad sondeable y luego la distancia desde la unión cementoamélica al margen gingival. De acá tenemos tres clasificaciones o tres grupos que son una pérdida de inserción leve de 1 a 2 milímetros, moderada de 3 a 4 y severa de 5 a 6. La otra variable es la pérdida ósea radiográfica. Cuando hablamos de que en un paciente en donde tenemos las radiografías preapicales no hay pérdida ósea radiográfica, es cuando evidenciamos de 1 a 3 milímetros de distancia desde la unión cementoamélica hasta la cresta ósea. Cuando ya supera los 3 milímetros ya empezamos a hablar de una pérdida ósea radiográfica, la cual en esta clasificación se va a determinar en términos porcentuales con respecto a la longitud de la raíz. Entonces podemos hablar de pérdidas de hasta el 30%, del 30 al 60% y más del 60%, desde la cresta ósea hasta el ápice radicular. La tercera variable, que es la profundidad sondeable con sangrado. Cuando encontramos en un paciente profundidades sondeables mayores a 3 milímetros con sangrado al sondaje y tenemos los otros dos criterios clínicos, podemos hablar de que nuestro paciente tiene periodontitis. También es importante resaltar que en estudios epidemiológicos la definición de caso la podemos hacer de una manera un poco más simple, determinando que un paciente tiene periodontitis cuando hay pérdida de inserción interproximal mayor a 2 milímetros en dos dientes que no son adyacentes. Basados en lo anterior, entonces tenemos que para definir que un paciente tiene periodontitis debemos contar con unas radiografías periapicales, un periodontograma completo del paciente y una historia, una adecuada anamnesis del paciente donde nos relate si ha sido tratado anteriormente por enfermedad periodontal, si ha perdido dientes a causa de enfermedad periodontal y también todas sus condiciones sistémicas, sus hábitos. Todo eso nos permitirá llegar a un adecuado diagnóstico. Ya tenemos definido entonces que el paciente tiene periodontitis. Lo que sigue es terminar de nombrar esa periodontitis, digamos terminar de ponerle el nombre completo, los apellidos. Tenemos la periodontitis, ya luego debemos determinar si está de manera localizada o si está generalizada en el paciente. Para esto determinamos el porcentaje de dientes afectados. Si es menor al 30%, es una periodontitis localizada y debemos colocar periodontitis localizada en nuestra historia clínica, pero hacer la denominación o diligenciar de manera adecuada cuáles son los dientes que están afectados. También encontramos que si el paciente tiene más del 30% de los dientes afectados, entonces es una periodontitis generalizada. Luego hablamos de los estadios o también denominados etapas y luego de los grados. Los estadios y las etapas entonces nos van a hablar de la severidad de la enfermedad periodontal, de la periodontitis y nos van a hablar de la complejidad de su tratamiento. Y los grados nos van a hablar de la
o sea, vamos a tener unos criterios primarios y unos criterios modificadores donde vamos a poder saber la tasa de progresión de la enfermedad y podemos determinar qué factores están influyendo en que sea alta la tasa de destrucción o de progresión. Bueno, vamos a especificar o ampliar un poquito más cómo determinar los estadios o las etapas de la periodontitis. Son muy importantes porque recordemos que nos van a definir la severidad y la complejidad del tratamiento. El estadio 1, que también es denominado leve, tenemos pérdidas de nivel de inserción de 1 a 2 milímetros y en las radiografías observamos pérdidas óseas del 15%, o sea que solamente afecta el tercio coronal de la raíz. No hay pérdida dental por causa de periodontitis y en términos de la complejidad vamos a tener que las profundidades sondeables máximas van a ser de 4 milímetros y la pérdida ósea va a tener un patrón horizontal. El estadio 2 o moderado va a tener pérdidas de inserción de 3 a 4 milímetros. Ya radiográficamente podemos observar pérdidas óseas de hasta el 33%. Sin embargo, no hay pérdidas dentales por periodontitis. Las profundidades sondeables en este estadio aumentan al 5 milímetros y continuamos con un patrón de pérdida ósea horizontal. El estadio 3, que ya se denomina severo, con potencial para pérdida ósea adicional, vamos a tener unas pérdidas de nivel de inserción de 5 milímetros. En la radiografía vamos a encontrar que la pérdida ósea ya va a avanzar a más del tercio medio. Vamos a tener ya antecedentes de pérdidas de dientes por causa de periodontitis, la cual no debe superar 4 dientes. Y vamos a encontrar ya un patrón de pérdida ósea vertical. Vamos a encontrar profundidades sondeables mayores a 6 milímetros y defectos de furcaciones, grado 1 o grado 2, además de defectos en los rebordes alveolares. El último estadio, que se llama el estadio 4 o avanzado, tenemos pérdidas de inserción de más de 5 milímetros. Ya vamos a observar unas radiografías periapicales con unas pérdidas óseas avanzadas que superan el tercio medio. Vamos a tener pérdidas dentales por causa de periodontitis de más de 5 dientes. Y es un paciente que ya necesita un proceso de rehabilitación muy compleja, donde vamos a encontrar trauma oclusal, vamos a encontrar movilidad dental, vamos a encontrar colapsos de mordida, abanicamiento, migración dental y podemos encontrar incluso menos de 20 dientes remanentes. Es un paciente que, como les decía anteriormente, ya va a necesitar un enfoque multidisciplinario para una rehabilitación muy compleja. Continuamos con la evaluación de los grados. Para evaluar los grados necesitamos tener registros previos de los pacientes, porque esto nos va a hablar de la tasa de progresión de la periodontitis. Los registros previos, periodontograma, radiografías. En caso de que no sea posible tener estos registros, debemos calcular con los registros nuevos una tasa de pérdida ósea basada con la edad del paciente. Entonces vamos a mirar en las radiografías del paciente el diente con más pérdida ósea y vamos a sacar un porcentaje de pérdida y ese lo vamos a dividir por la edad del paciente. Eso nos va a dar un índice, un coeficiente, el cual nos va a servir para clasificar al paciente en los 3 grados disponibles, que son el grado A, grado B y grado C. También debemos tener todo lo disponible relacionado con la higiene del paciente, sus hábitos. Debemos saber con claridad si es fumador, cuántos cigarrillos fuma al día, y si es un paciente diabético debemos tener el valor de la hemoglobina glicosilada para poder agruparlo en uno de estos grados. Vamos a ampliar un poco entonces
cómo se clasifican en los grados en el paciente con periodontitis. El grado A es definido como un grado de progresión lenta. Tenemos que no ha habido pérdida de inserción significativa en los últimos 5 años. Cuando hacemos el índice de porcentaje de pérdida ósea basada en la edad, nos debe dar menos de 0.25. Vamos a encontrar altos niveles de biopelícula, pero un bajo nivel de destrucción. Vamos a encontrar un paciente que no es fumador, que tampoco es diabético, y vamos a encontrar un paciente que tiene unos hábitos de higiene bucal que no son los más adecuados, pero que igual presenta algún tipo de cuidado dental. Tenemos el grado B o progresión moderada, en el cual hay una pérdida de inserción menor de 2 milímetros en los últimos 5 años. El coeficiente de pérdida ósea nos va a dar un valor entre 0.25 y 1, y la destrucción que vamos a ver, pues digamos que se relaciona con el grado de biopelícula que encontramos en el paciente. Ya aquí encontramos un paciente fumador, pero que no fuma más de 10 cigarrillos al día, y vamos a tener un paciente diabético con un valor de hemoglobina glicosilada menor a 7%. El último grado, que es el grado C, denominado de rápida progresión, vamos a tener un paciente con pérdidas de inserción mayor a 2 milímetros en los últimos 5 años, o un valor de 1 en relación a la pérdida ósea con la edad. La destrucción que vemos no se relaciona con la cantidad de biopelícula y de cálculos. Digamos que es exagerada la destrucción en comparación con lo que vemos clínicamente. Vamos a ver un patrón incisomolar de destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar más afectados los incisivos y los primeros molares. Digamos que estas características clínicas son compatibles con lo que antes denominábamos en la clasificación del 99 como una periodontitis agresiva. Aquí encontramos un paciente que es fumador y fuma más de 10 cigarrillos al día, y un paciente diabético con un valor de hemoglobina glicosilado mayor a 7%. Bueno, espero que les haya quedado muy claro todo sobre el diagnóstico de la periodontitis, y recuerden que si tienen dudas o quieren ampliar la información, pueden dejarnos sus comentarios o pueden visitar el sitio de Tu Salud Guía, donde encontrarán información más ampliada para que todo quede más claro. Hola, espero que el contenido de este video te haya sido útil. Te recordamos que aquí en Tu Salud Guía puedes ver más videos con temas importantes para tu salud y bienestar. También puedes visitar Aula Guía, un espacio con cursos creados especialmente para tu desarrollo personal, con gran variedad de temas que aportan a tu bienestar. Recuerda compartir nuestro contenido para ayudar a más personas. Hasta pronto.